Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo te voy a enseñar una estrategia súper sencilla y súper fácil de usar en la que hubieras ganado un 1000% desde el año 2012 usándola en Bitcoin. Así que empezamos. Bien, antes de nada, comentaros, no es para nada clickbait, os voy a enseñar una estrategia paso a paso que únicamente tenéis que seguir sin saber análisis técnico, sin tener que tomar decisiones subjetivas, sin tener que hacer nada del otro mundo y en la que hubierais ganado efectivamente un 1000%. Por lo tanto, invirtiendo o teniendo una cuenta de 1000 euros, hubierais ganado 10.000 euros. Teniendo una cuenta de 2000 euros, pues 20.000 euros, ¿vale? Ahora lo veremos todo, veremos los números, veremos cómo hacer la estrategia, pero primero vamos con las normas. Usaremos la media móvil de 200 semanal. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es coger la tendencia del movimiento, ¿vale? Seguir una continuación. Y la media móvil de 200, ya sea en Bitcoin, ya sea en el oro, ya sea en el Nasdaq, marca en cualquier activo ese estado o esa situación tendencial, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la media móvil será nuestra referencia. Otra cosa importante a tener en cuenta, compraremos cuando el precio cruce por encima de la media móvil, ¿vale? Y venderemos cuando el precio cruce por debajo de la media móvil o nos salte el stop loss, ¿vale? Ahora veremos unos pequeños matices de todo, pero las reglas generales son esas. Y finalmente, el tema de la gestión monetaria, eso es cosa tuya, es decir, puedes tener una cuenta de 1000 euros, puedes tener una cuenta de 100, de 10.000, puedes arriesgar un 1%, puedes arriesgar un 2, un 5, eso ya va a tu interés y lo que tú quieras hacer. Pero ten en cuenta que con una cuenta de 1000 euros, arriesgando un 1%, o sea, solo 10 euros, cuidado, el beneficio que te llevas es de 10.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, eso es algo a tener en cuenta y, pues bueno, para arriesgar poco capital está bien. Luego, si tú tienes más capital, pues arriesgas más, ningún problema. Entonces, vamos a ir, primero os enseño los números, estos son los números, en total hubieran sido aquí en la tabla de abajo 13 operaciones, 38% ganadas, 38% perdidas, 23% en break-even. Entonces, ¿por qué o cómo es posible que ganando lo mismo que perdemos, al final saquemos, aquí lo veis, 10.000 euros? Pero 10.000 euros, como os he comentado, en una cuenta de 1000, ¿vale? Al final hay que hacer la multiplicación hacia arriba o la división hacia abajo según vuestra cuenta. Pues muy sencillo, porque como cuando perdemos, solo perdemos 10 euros, un 1% de nuestra cuenta, cuando ganamos normalmente es porque cogemos todo el movimiento tendencial hacia arriba y podemos llegar a ganar 5.000 euros, por ejemplo, en un solo trade. ¿Vale? Ahora veremos en el gráfico, no iremos uno por uno, estos son todas las 13 posiciones, pero sí que enseñaremos algunos ejemplos de algunas significativas, ¿vale? Por ejemplo, el primero de todos. Hemos dicho, tenemos la media móvil de 200, entramos cuando se cruza hacia arriba y ponemos el stop por debajo de la media de la última vela, ¿vale? No sé si lo he comentado antes, pero bueno, lo digo ahora. El stop loss lo pondremos por debajo de la última vela. Entonces, el pequeño matiz a la hora de entrar. No solo esperamos a que cruce, sino que también esperamos a que confirme el cruce, ¿vale? Para que no se forme la típica situación, imaginaros en la que... Imaginad que se forma el cruce hacia arriba, vosotros entráis hasta antes de esperar a que la siguiente vela confirme ese movimiento y la siguiente vela hace así, ¿vale? Por lo tanto, lo más seguro es, vale, esta vela es un cruce alcista, perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Esperar a que se forme una confirmación. Y la confirmación es ver que las siguientes horas del día siguiente ya también van hacia arriba, ¿vale? No cal esperar 10 horas o esperar una vela entera más, sino esperar un poquito. Entonces, ¿cómo haríamos en este caso? Entraríamos en este punto de aquí, cuando se forme la confirmación, stop loss por debajo. ¿Por qué ponemos un stop loss? Muy sencillo, pues para evitar lo mismo, para evitar que el precio rompa, haga un false breakout y se vaya para abajo. Así acotamos la pérdida al 1% y no hay ningún problema, ¿vale? Al final es mejor perder 10 en 1% que no arriesgarme sin poner stop y en dos operaciones pierdo un 15%, un 16%, ¿vale? Por lo tanto, ponemos el stop por debajo. ¿Y cómo saldríamos? Pues no saldríamos hasta que no se confirme el cruce hacia abajo de la media móvil de 200, ¿vale? O nos salte el stop loss. En este caso, primero se confirmaría el cruce. Aquí vemos que la media, o sea que la vela cruza por debajo
esperamos confirmación y saldríamos en este punto de aquí, ¿vale? Yo en pérdida he puesto, la solución ha sido, o el resultado, perdonad, ha sido un 0%, break-even, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque más o menos salimos en ese punto, ¿vale? En otro caso podría darse la situación de que coincida el cruce o la confirmación con nuestro stop loss, como es el siguiente caso. Como veis, nosotros entramos en este punto de aquí, lo vamos a marcar así. Aquí se forma la ruptura, esperamos a la confirmación, entramos en este punto, stop loss por debajo, y en este punto no hay que esperar a ninguna confirmación de ruptura, directamente nos saca con el stop loss, ¿vale? Esto es muy importante porque lo principal es la gestión del riesgo, y en este punto lo que hacemos es eso, gestión de riesgo. Imaginaros que no tenemos el stop loss, esperamos a que cierre, esperamos a confirmación y en vez de perder un 1% nos saca, en este caso aquí, pero siendo Bitcoin nos hubiera podido sacar aquí y perdemos un 3%, ¿vale? Por lo tanto, el tema del stop loss es importante. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, que ya es el primer movimiento importante. Tenemos la entrada sobre este nivel de aquí, veis cuando cruza la media móvil, entraríamos por aquí, pondríamos el stop por debajo de la vela, más o menos sobre este nivel de aquí, ¿lo veis? Más o menos, es orientativo, ¿eh? Y luego nos saldríamos, fijaros hasta cuándo nos saldríamos, vamos a hacerlo más grande para verlo mejor, nos saldríamos hasta, me lo he pasado, nos saldríamos hasta este punto de aquí, este nivel de aquí, ¿veis? Lo voy a marcar. Hasta aquí no saldríamos. ¿Por qué no saldríamos hasta aquí? Porque no se ha cruzado en ningún momento la media móvil de 200 y en este punto primero cruza y luego nos confirma el cruce con la siguiente vela. Por lo tanto saldríamos en ese punto de allí. Veréis que la ganancia entonces es de 5.060 euros arriesgando solo 10 euros, ¿vale? O sea, es algo a ir teniendo en cuenta. Y, pues bueno, por ejemplo, estaríamos desde el 23 de mayo del 2012 hasta el 4 de julio del 2013 en el mismo trade. Por lo tanto, es un poco más de un año para conseguir un 506% de 1.000 euros. Imaginaos que la cuenta fuera de 10.000. Pues ya sería fiesta, ¿no? Que no está para nada mal 5.000 euros en un trade de un año, ¿vale? Entonces, la dinámica es un poco esta. Entiendo que ya la vais pillando. Es todo para tener escrito las normas que he comentado y únicamente ejecutarlas, ¿vale? ¿Por qué nosotros salimos justo en el momento, o sea, no salimos justo en el momento en el que cruza, sino que esperamos a una confirmación? Pues mirad, en este punto de aquí, por ejemplo, lo vamos a marcar aquí, justo después de sacarnos en el anterior trade de 5.000 y pico por ciento, de 500 y pico por ciento, perdonad, tendríamos una nueva entrada. Esperamos a ruptura, confirmación, entramos en este punto, stop loss por debajo, como todas las normas, y aquí mirar qué sombra forma, sombras muy habituales en todas las criptomonedas. Por lo tanto, nosotros no salimos hasta que no se confirme por estas situaciones, ¿vale? En este punto sí que es verdad que se forma la sombra y al momento o a las 2 o 3 semanas nos saca el del trade, pero imaginaros que se forma esta sombra y luego sube otro 200%, pues claro, hubiera molestado más, ¿no? Entonces, en este punto es importante tener eso en cuenta. Esperamos la confirmación básicamente por eso, tenemos que conocer el activo en el que estamos y adaptarnos a él, ¿vale? Igual en otro activo, en el Nasdaq, usaríamos otras normas, pero bueno, como estamos hablando de Bitcoin, son estas, ¿vale? En el punto en el que estamos ahora, como veis, da bastantes movimientos parece que rompe y al final nos quedamos sin nada, ¿vale? En verdad son 5 ganadas y 8 trades en los que no ganamos nada, por lo tanto es mayoría las veces que no nos llevamos nada. En total, el 61,5% de las veces no nos llevamos nada. Esto es estadística pura y dura, ¿eh? No hay que saber análisis técnico ni hay que saber nada, es únicamente aplicar estas normas, ¿vale? Entonces, en la situación actual, justamente vendríamos de haber entrado después del COVID en este punto de aquí, sobre el 16 de octubre, no, esto no es, perdonad, es que es bastante similar, en este punto de aquí, exacto.
sobre el 30 de abril, hubiéramos entrado en este punto de aquí y ahora hubiéramos salido hace poco. Actualmente estamos en un punto en el que puede volver a dar un nuevo cruce alcista, por lo tanto es un buen momento para volver a aplicar esta situación. Al final es lo que digo, no hay que analizar de manera subjetiva el gráfico, eventos macroeconómicos, qué dice Elon Musk, qué dice Michael Saylor, da igual, es únicamente aplicar unas normas muy fáciles y muy concretas al gráfico, ¿vale? Entonces, ya ha pasado alguna ocasión que justo después de darnos un movimiento favorable, se forma otro movimiento favorable muy seguido, ¿vale? Vamos a buscarla, a ver dónde está. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Nos da este movimiento muy alcista, nos saca y a los X días nos vuelve a dar otro movimiento alcista, muy tendencial. Por lo tanto, siguiendo las estadísticas, lo que tendríamos que hacer es volver a aplicar lo mismo. Al final lo que no puedes hacer es alterar la secuencia. Si tú te pones a tomar decisiones por tu cuenta, vas a alterar la secuencia y te van a venir unos datos alterados, ¿vale? Nunca mejor dicho. Por lo tanto, si se vuelve a formar un cruce, esperaremos a que se confirme y entraremos, ¿vale? Siempre cuidado, no estoy recomendando hacerlo. Yo lo único que estoy haciendo es exponer una estrategia más que ganadora y ya está. Es una estrategia que yo he usado alguna vez, la conozco, solo quería enseñárosla. No es algo misterioso, no es algo que no se conozca, es común utilizar las medias móviles para entradas y para salidas. Por lo tanto, cada uno que tome sus decisiones, ¿eh? Luego se pueden buscar matices en las normas que yo pongo o que yo uso. Al final, puedes variar en cuanto a la entrada, igual no cal que te esperes a que se forme un cruce a que se cierre por encima del cruce, puedes entrar justo cuando empieza a cotizar por ahí, pero te arriesgas a que se forme una sombra, el stop loss puede ser un poco más flexible, en fin, hay muchos matices que podéis aplicar en función de vuestros intereses y vuestros gustos, ¿vale? Al final lo voy a dejar por aquí, pero bueno, al final es eso, es aplicar unas estrategias, un plan de trading que serían todas las normas que he comentado y nada, dejar que las probabilidades hagan su efecto, ¿vale? Así que si te ha gustado, compártelo con amigos, con la familia, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!